Hey, ¿qué tal, compañeros docentes? El día de hoy les traemos el resumen del acuerdo número 040219 por el que se emiten las reglas de operación del programa para la inclusión y la equidad educativa para el ejercicio fiscal 2019, conocido con las siglas PIE, un tema que viene en nuestras guías de estudio. Y el día de hoy no estoy solo, el día de hoy me acompaña una maestra Gaby Teniente, invitada especial para hablarnos y retroalimentarnos también en este tema que vamos a abordar el día de hoy. Maestra Gaby. Hola, hola, mucho gusto y pues muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Pues vamos a iniciar en este aprendizaje. Y antes de iniciar, compañeros, quisiera yo invitarles a que si tú no te has unido aún a un círculo de estudios, vayas a revisar nuestras redes sociales. Nos puedes seguir en el grupo de estudios materiales de la página del profe Godoy, donde vas a encontrar muchas diapositivas, todos los documentos oficiales, simuladores que hemos trabajado hasta el momento. También tenemos nuestra página de Facebook oficial, General Gregorio A. García, donde vas a encontrar las transmisiones en vivo, así como todo el material también trabajado hasta el día de hoy, y nuestra página de YouTube, el profe Héctor Godoy, donde vas a encontrar las sesiones desde la 1 hasta la 8 y poco a poco vamos incluyendo todas las sesiones. Precisamente el día de hoy tenemos nuestra sesión número 14, aquí está nuestra organización para que nos sigas a través de la página de Facebook donde se transmite esta sesión que trabajamos a través de Microsoft Teams dentro de nuestro círculo de estudios. Entonces, sin más por mencionar, vamos a iniciar con este tema de interés. Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en esta porque este acuerdo habla de los lineamientos. Bien, compañeros, aquí estamos. Este es el documento oficial. Maestra Gaby, este es el documento oficial que viene descargado directamente de la bibliografía oficial. Es el acuerdo número 040219, ya lo dije al inicio. Son las reglas para el programa de operación de inclusión y equidad educativa. ¿Sale? Este es un documento expedido en el periodo que estuvo el profesor Esteban Moctezuma Barragán a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, es un documento que tenemos que estudiar. Hasta el momento es el más actualizado, así que pues vamos a conocerlo más a profundidad. Bueno, a manera de resumen, ya si tú quieres verlo a más a profundidad, hay una emisión en vivo que tú puedes encontrar ahí en las páginas de Facebook. ¿Qué contiene este documento de manera general? Contiene el glosario, contiene la introducción, los objetivos, los lineamientos, así como la evaluación. A grandes rasgos, compañeros, este es un documento en el que las escuelas que cuentan con niños con discapacidad o necesitan de ese apoyo, hay convocatorias y esas convocatorias, ciertas escuelas pueden ser aplicación a la misma, a eso es lo que especifica este documento. Pero vamos a hablar de lo que alcanzaremos a rescatar como conceptos, como marco legal, que sustenta todo este programa emitido por el gobierno para todas aquellas escuelas que puedan ser aplicables y puedan beneficiarse de este programa de inclusión y de equidad educativa. Al fin y al cabo, ese es el propósito. Y bueno, me gustaría iniciar con el glosario. Maestra Gaby, ¿qué le parece si iniciamos de una vez para que nuestros compañeros que nos están viendo o nos están escuchando, pues también vayan ya apropiándose de estos nuevos conceptos que menciona precisamente esta convocatoria? Muy bien, pues vamos a iniciar y tenemos como primer término a manejar las actividades académicas. Es la realización de jornadas académicas, artísticas, deportivas, científicas, culturales, así como convenios o acuerdos de colaboración con instituciones públicas o privadas, ¿sí? En atención a los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, con aptitudes sobresalientes o talentos específicos, con la atención de espectro autista o la participación de estos en eventos que convoquen otras instancias dentro de fuera de la zona escolar. Así, ahí lo tenemos. Las actividades académicas son estas jornadas, ¿verdad? Sí, Sí, así así es. es. Y bueno, y aquí lo que acaba de mencionar la maestra, ningún alumno que se encuentre en esta situación puede ser excluido de estas actividades académicas. Es por eso que los menciona el documento, porque dentro de su marco legal hay sustento donde cada individuo puede participar independientemente de su situación, ya sea una discapacidad
no se le puede excluir de este tipo de actividades académicas, artísticas, deportivas, científicas. Y el siguiente término es aptitudes sobresalientes, así como tenemos o podemos llegar a tener en nuestra escuela alumnos con discapacidad, porque ese es el término correcto. Más adelante vamos a ver un documento ya en otra sesión donde vamos a hablar de la equidad y la inclusión y donde nos menciona ahí en el programa Aprendizajes Clave, precisamente en ese tema, que el concepto correcto para dirigirse a las personas es personas con discapacidad, no personas discapacitadas, no personas con capacidades diferentes, mucho menos otro tipo de conceptos que podamos poner encima o sobrenombrarlos. Entonces, así como tenemos personas con discapacidad dentro de las escuelas o lleguemos a tener, también tenemos esa posibilidad de tener alumnos con aptitudes sobresalientes que si no se les pone atención a este tipo de alumnos, también pueden generarse barreras dentro de la escuela y que impida su pleno desarrollo y el máximo logro de sus aprendizajes, aun y a pesar que son aptitudes sobresalientes. ¿Quiénes son este tipo de alumnos? Son aquellas personas, dice, que destacan significativamente del grupo social y educativo al que pertenece en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano, ya sea en el científico, en el humanístico, puede ser artístico o de acción motriz. Esos alumnos y esas alumnas, por sus características, fíjense, esto es lo que hablábamos hace en la clase, en la transmisión en vivo. Tal vez nosotros no somos docentes especializados en dar diagnósticos, no tenemos esa especialidad para poder asegurar qué es lo que tiene el niño, pero sin duda los conceptos nos pueden dar una panorámica general de cómo o cuál es la situación del alumno. Ya después hay que canalizarlos, ¿verdad? A una persona específica para que nos diga a ciencia cierta cuál es el problema, pero ¿cómo puedo identificar alumnos sobresalientes? Dice que algunas de sus características es que tienen necesidades educativas específicas, que de no ser reconocidas o atendidas podrían derivar una necesidad educativa especial dependiendo del contexto y de la atención educativa que se les brinde. Para desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades e intereses se requiere de apoyos complementarios escolares y extraescolares, ¿ok? Así como el alumno con discapacidad necesita atención, también el de aptitud sobresaliente necesita atención. Muy bien, ahí continuamos con alumnos con discapacidad. Son aquellos o aquella o aquel que tiene una deficiencia motriz mental, intelectual o sensorial, auditiva, visual, de naturaleza permanente, que limita su participación y su ejercicio en una o más actividades de la vida diaria. Dicha deficiencia puede ser agravada por barreras que existen, ya sea en el entorno familiar, económico, y social. Esto muy importante para nosotros, compañeros, y sobre todo lo que comenta el profesor Héctor, porque creemos y pensamos lamentablemente que al estar trabajando pudiéramos identificar a estos alumnos, pero no es así. Nosotros pudiéramos notar algunas características y probablemente comunicarnos inmediatamente con los padres de familia, ver qué es lo que pasa cuando notamos algo que es muy evidente, más sin embargo no podemos diagnosticar a los alumnos, no tenemos no nos compete a nosotros, para eso también tenemos a nuestros compañeros de USAER en las escuelas que nos pueden apoyar, nos pueden inclusive dar una orientación más específica en el torno de ubicar alumnos ahí. No debemos de considerarlos hasta que el niño no sea diagnosticado. Niño o niña. Así es muy cierto lo que dice nuestra compañera maestra invitada Gaby Teniente. Hay que estar muy atentos a las características. Sabemos que el gobierno tiene que dotarnos, tiene que instruirnos, tiene que capacitarnos para que nosotros podamos atender a los niños con discapacidad o de cualquier otra problemática dentro de nuestras escuelas. Pero bueno, este es una panorámica, son conceptos generales donde nosotros podemos identificar esos niños con discapacidad, porque también no podemos estar adivinando o suponiendo que el alumno tiene una discapacidad cuando nosotros no la conocemos. Entonces, ¿quiénes son los que son de discapacidad? Ya lo mencionó la maestra ahí en el concepto. Pero también tenemos alumnos, y es al que vamos a pasar, o podemos llegar a tener alumnos en condición de espectro autista. ¿Quiénes son ellos? Bueno, vamos a darle una mirada para
no estar tan ajenos, ¿no? A este tipo de situaciones porque nos puede llegar a suceder dentro de nuestra escuela que se inscriban a esos niños que tenemos que incluir. Y dice, son aquellos que presentan una condición caracterizada en diferentes grados por dificultades. Y aquí viene la clave. Dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal y en comportamientos repetitivos, ¿ok? Es una mirada a identificar a los niños con espectro autista. Muy bien, ahí enseguida tenemos alumnas o alumno con talentos específicos. Son aquellas o aquel que presenta un conjunto de competencias que lo capacitan para denominar la información en un área concreta. Y ahí voy a repetir, es dominar la información de un área concreta. Lo esencial en el talento es que es específico, a diferencia de las aptitudes sobresalientes. En este caso, son los alumnos que tienen una habilidad especial en un área, ¿sí? Específicamente en esa área. Dice ahí, en consecuencia, estas alumnas o alumnos requieren de instrumentos de evaluación propios en cada área y una atención diferenciada para que desarrollen dicho talento. Eso es algo muy importante, pues para seguir teniendo ese avance de los niños es muy importante y sí hemos visto este tipo de alumnos en nuestros salones. Bueno, hay que inmediatamente focalizarlos, identificarlos y focalizar sobre todo las necesidades que presentan. Oh, y qué importante, maestra, lo que acaba de mencionar, que cada docente debe tener pues esa habilidad, ¿no? O ese conocimiento, no es una habilidad, ese conocimiento, esa preparación para poder identificar a los niños con cualquier problemática que llegaran a tener, porque podemos tener niños con talentos específicos y nunca identificarlos, podemos tener niños con alguna discapacidad y debido a la formación o a la capacitación, nunca identificar cómo tratarlos o simplemente cómo identificarlos, los niños que tienen espectro autista. Entonces es importante ir conociendo poco a poco todos estos conceptos y bueno, ya si es de interés particular, ¿por qué no profundizar más en el tema? Porque cuando te llega un niño así a la escuela, yo creo que lo que hace el docente cuando llega a esta necesidad, pues es investigar, ¿no? Cómo tratarlo, cómo buscar para que dentro del salón se desarrolle plenamente y se trabaje en equidad. Bueno, porque a continuación viene otro concepto que son los alumnos indígenas, que también están dentro del glosario, ya que en este programa precisamente está dirigido para aquellas escuelas que tienen el alumnado en cuanto a su cultura indígena, ¿no? Su dialecto, entonces por eso viene incluido dentro de este glosario. ¿Cómo puedo identificar un alumno indígena? Ok, es aquel que tiene la condición de hablar como lengua materna alguna de las lenguas indígenas nacionales y pertenece obviamente a un pueblo indígena. ¿Qué es lo importante o relevante de este concepto? Aquí lo que debemos de rescatar es cuando tengamos nosotros o estemos trabajando en una comunidad donde hay alumnos indígenas, lo que tenemos que hacer es reforzar su propia lengua materna, ¿ok? Porque en mucho tiempo se dijo que el trabajar la lengua materna de las culturas era un impedimento para que ellas se apropiaran del conocimiento, los alumnos se apropiaran del conocimiento que se estaba impartiendo, ¿no? En el país en ese momento, pero ya actualmente lo que se debe trabajar es formarse en su propia lengua y en su propio marco de cultura. Esto también ya radica en el cuestionario 911 o ya se registra, mejor dicho, cuando se tienen alumnos en esta situación. Hay que registrarse en el cuestionario 911 para que haya acciones y puedan contribuir a que el alumno se desarrolle plenamente y alcance el máximo logro de sus aprendizajes. Ese es el concepto de alumnos indígenas. Ahí enseguida tenemos apoyos específicos. Son diversos recursos y estrategias que ofrecen los servicios de educación especial y que permiten a las alumnas y a los alumnos recibir una atención educativa con equidad, de acuerdo a las condiciones, necesidades, intereses y potencialidades. Esto definitivamente es algo muy importante para nosotros, compañeros, porque tenemos esa obligación de darle ese apoyo diverso
a nuestros compañeros, a nuestros alumnos y que ellos reciban la atención que se merecen. Recuerden que nosotros ahora trabajamos para una educación de excelencia, ¿sí? Y dentro de esa educación de excelencia es darle prioridad a todos los alumnos, inclusive específicamente a las minorías. Sí, y es algo fundamentado, ¿no? Más adelante vamos a hablar del marco legal, esto es algo fundamentado en las leyes que son parte de la educación, leyes que los alumnos son protegidas por ellas, entonces, bueno, y menciona lo de apoyos específicos porque en este programa, obviamente, aquellas escuelas que son inscritas o son merecedoras, o no sé cómo mencionarlo, son aptas o consideradas dentro de este programa, se les brindan esos apoyos específicos, ya sea recurso o la adaptación de las escuelas para los alumnos con discapacidad, así como el personal especializado o personal capacitado, ¿no? Ya en últimas instancias. Y viene el concepto de barreras para el aprendizaje. ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Hacen referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna. Ojo aquí, una barrera de aprendizaje no es únicamente para aquellos alumnos con discapacidad. Dice que puede presentársele a cualquier alumno o a cualquier alumna, sin importar la condición. Se considera que las barreras de aprendizaje y participación, ojo aquí, surge de la interacción entre alumnas, alumnos y sus contextos, entre la interacción con personas, con políticas, con instituciones, con culturas y de circunstancias sociales y económicas que afectan a su vida. Entonces entendemos como barrera de aprendizaje todo aquello que dificulta el aprendizaje y la participación, todo lo que se ponga, ahora sí como lo dice el concepto, como una barrera y que limite al alumno a lograr su máximo logro de aprendizajes, valga la redundancia. Y después de esto pasamos a los siguientes conceptos, maestra Gaby. Ahí tenemos también lo que viene a ser CAM, es el Centro de Atención Múltiple. Es un servicio prioritariamente escolarizado que atiende a los alumnos con discapacidad, discapacidad múltiple y trastorno de espectro autista, que requiere apoyos y ajustes razonables significativos. Ahí vamos a esa palabra, ¿verdad? De ajustes razonables, no solo más especializados, sino permanentes. Estos centros ofrecen atención educativa en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y formación para el trabajo. Sí, y por ejemplo aquí, maestra, luego es muy común, ¿no? Es muy común, es muy común ver en las escuelas o nosotros mismos, ¿no? Como docentes, como directivos, el que un alumno con discapacidad se acerque a inscribirse, es muy común ver que no se le permita entrar en la escuela con pues esa condición o ese argumento de que la escuela no cuenta con el material necesario para atenderlo, no cuenta con los docentes especializados para atenderlo. Es muy común hacerlo y por eso existen lo que son los CAM. Pero usted, ¿qué opina, maestra, de este punto? O sea, ¿qué tiene que hacer la escuela cuando llega un niño a inscribirse y ese niño es un alumno con discapacidad o tiene cualquier otro trastorno, ya sea el espectro autista o no sé, cualquier situación? ¿Qué tiene que hacer la escuela? Pues principalmente, y según lo que hemos estado estudiando en meses pasados, debe de recibirlo. Y las escuelas estamos obligadas a no, bueno, en este caso todas las instituciones, a no negar la entrada a ningún niño, cualquiera que sea su condición. Si los papás están requiriendo y llegando a esta institución, deben ser arropados, deben ser bienvenidos, cosa que no en todos los lugares se ve y estamos mal, compañeros, porque la educación es para todos legalmente, es una obligación y un aspecto de obligatoriedad, ¿sí? Para todos por igual. Sí, fundamentada definitivamente en el artículo tercero y en su concepto, pues bueno, existen los CAM, o sea, sí hay lugares donde atienden a los niños, pero la escuela también tiene que ser inclusiva y no solamente decir vaya al CAM, porque inclusivamente dentro del mismo concepto de CAM dice que solo atienden a las personas con
pues problemas ya más permanentes, ¿no? Vámonos a lo que es el CAM laboral. ¿Qué es el CAM laboral? Es muy parecida a la institución anterior, de hecho lleva sus mismas siglas, pero este se encarga del servicio escolarizado. Después de que terminan el servicio escolarizado, las personas se les capacita para la vida y para el trabajo dentro ya del área laboral, y esto es entre los 15 y los 22 años. ¿Cuál es la intención de que las personas se incluyan en el área laboral? Bueno, tiene como propósito favorecer el desarrollo de competencias laborales, pero aún y más importante, el de permitir lograr su independencia y su autonomía. Hablábamos por ahí de este tema donde dentro de los CAMP se trabajaban no solamente áreas profesionales, ¿no? Sino se les instruía o se les capacitaba en un oficio para que cuando los alumnos llegaran a cierta edad pudieran tener sostenimiento propio, pudieran ser independientes y así formar parte de la sociedad y así evitar la discriminación o el rechazo, la exclusión. Por eso existen los CAM laborales, para darle seguimiento a lo que hizo el CAM dentro de la escolarización, ahora la capacitación para trabajar laboralmente. Vienen otros conceptos, pero bueno, no son de relevancia por la educación, así que pues vamos a pasar a este que viene a continuación. Ahí enseguida tenemos el contexto de vulnerabilidad. Es el conjunto de circunstancias o condiciones tales como la edad, sexo, estado civil, origen étnico, lengua, discapacidad, aptitudes sobresalientes o talentos específicos o condiciones migratorias que dificultan el desarrollo integral del alumna o del alumno, su acceso a mejores condiciones de bienestar. Es bien importante que identifiquemos estas circunstancias y las consideremos alumnos que están, no tienen las mismas posibilidades que los demás, que tienen alguna situación que en algún momento los dificulta. Es bien importante que estemos atentos, alertas a estas condiciones, compañeros. Así es, maestra, gracias. Y luego viene también el de contextualización, ¿no? Tiene que ver con los contextos de vulnerabilidad. ¿Qué es la contextualización? Bueno, son procesos mediante el cual se adaptan o se amplían o profundizan contenidos básicos en cuanto a materiales, acciones académicas, pedagógicas dirigidas a la educación indígena, migrante o con base en las características y condiciones del entorno cultural, social en el que se realiza el proceso de estudio. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que la escuela debe contextualizarse a las situaciones, contextualizarse si está dentro de una comunidad a lo que sucede alrededor de su comunidad. Como docentes tenemos esa oportunidad de lo que estamos enseñando, contextualizarlo, el hacer acciones específicas para los alumnos y así igualar, las oportunidades dentro del sistema educativo. Obviamente esta contextualización tiene que ver más con los alumnos de origen o culturas indígenas, aquellos que son migrantes que traen otras estilos de vida o formas de vida. Entonces es donde nosotros debemos hacer una contextualización. Pero bueno, yo creo que es un tema que como docentes ya dominamos y ya trabajamos dentro de los grupos, pero bueno, no está de más decir, ¿no? Que hay que ponerle atención a aquellos alumnos que lo necesitan. Y vamos a otro tema, o tiene algo que comentar, maestra, en relación a esto, o lo que sigue. Adelante. No, pues sí avanzamos, ahí sí avanzamos. Es bien importante también simplificar. Ahí me bajo un poquito la información. Ok. Dificultades severas de aprendizaje es el término siguiente, y ahí tenemos, se refiere a la dificultad que se manifiesta al adquirir y desarrollar habilidades para escuchar, poner atención, descifrar un mensaje, leer, escribir o realizar cálculos matemáticos. Están fuera de este concepto los alumnos cuyas dificultades se deben a una discapacidad o una situación ambiental, como el autismo, diferencias culturales o lingüísticas, rezago educativo, desnutrición, o bien cuando el alumno recibe una didáctica insuficiente o inadecuada. Aquí me gustaría detenerme en el sentido de que, compañeros, o sea, una dificultad severa de aprendizaje, yo les comento, creo yo que sí tenemos, sí hemos recibido alumnos que tienen discapacidades, también alumnos sobresalientes o alumnos con talento, sí los hemos tenido, pero son minoría en el aula, ¿sí? Yo creo que la mayor parte, el grueso de la población de nuestra aula
pertenecen a estas áreas, o sea, los problemas que tenemos no se deben a una discapacidad específicamente hablando, sino a una dificultad severa de aprendizaje. Y son estos alumnos que no tienen esta dificultad, dice ahí, fuera de este concepto, los alumnos cuyas dificultades se deben a una discapacidad o a una situación ambiental. No se debe a eso. Son alumnos que tienen dificultad para qué, para poner atención, para descifrar, ¿sí? Aquellos que tenemos ahí, esos niños que no logran, lo decimos así, completar la lectoescritura, no la logran manejar de la manera correcta, la comprensión, el cálculo, son estos alumnos y tenemos un grosso en el salón. ¿Qué debemos hacer? Bueno, inmediatamente ver cuáles son las posibilidades de trabajo con estos alumnos y atenderlos, ¿sí? Aquí el punto, compañeros, es darle prioridad siempre, estar muy alertas y poner suma atención a los alumnos que cuentan con estas características. ¿Para qué? Pues para que logren avanzar, para que los niños tengan, nosotros con ayuda de nuestra escuela, con ayuda de nuestros compañeros, logremos darles una educación inclusiva, ¿sí? Que quiere decir que no los excluya en absoluto, que no los aleje y que les permita tener las condiciones que tienen el resto de sus compañeros. Entonces hay que estar muy alerta en esto. Ok, sí, y viene también la dificultad severa de comunicación, precisamente se refiere a dificultades del proceso receptivo de la comunicación, como entender un mensaje oral escrito, los procesos de expresión, como la habilidad para crear un mensaje que otros puedan comprender. Y viene también sus excepciones, ¿verdad? No todos tienen este problema severo de comunicación. Está fuera de este término todos aquellos que tengan dificultades por alguna discapacidad o simulación de ambientes, como ya lo dijo la maestra, culturas o lingüísticas, timidez de instrucción. Un niño que es tímido no se le considera como que tiene severa dificultad de comunicación. Entonces es un buen término para poder diferenciar una cosa de otra. Así también tenemos, maestra, las dificultades severas de conducta, es en cierta manera muy parecido. Así es, y en las dificultades severas de conducta se manifiestan mediante una conducta diferente a lo socialmente esperado de un contexto determinado, cuando el comportamiento de un alumno tiene repercusiones negativas para él y el medio en el que se desarrolla. Los problemas de conducta pueden ser ocasionados por factores psicológicos, socioemocionales, con un ambiente demasiado exigente o permisivo, violento o que no permitan a los alumnos expresarse. Y vamos a lo mismo, compañeros, esto es algo que tenemos a veces bastante en el aula, la situación de niños que psicológica y emocionalmente no están al 100, no están al 100, están afectados. Hay situaciones que viven que no les permiten desarrollarse correctamente y hay que estar alertas de los niños. Así es, vienen más conceptos, compañeros, acerca de la educación, viene ahora la discriminación, creo que este ya concepto ya lo conocemos, aquí se trata de no omitir, de no excluir, ¿va? Ahí está un sinónimo, ¿no? Por algún motivo racial, por algún motivo de origen, por la cuestión económica, por la religión, por una preferencia política, etcétera, etcétera. Nada tiene que discriminarse sin importar cuál sea la preferencia o condición. No se debe restringir, no se debe impedir, no se debe menoscabar o anular un reconocimiento, ¿ok? Siempre protegidos los alumnos por los derechos humanos, por diferentes marcos legales. ¿Qué más encontramos en cuanto a conceptos? Bueno, tenemos otro de los conceptos que es la educación inclusiva y ese término es muy importante porque específicamente estamos viendo el pie, ¿verdad? Entonces, que es el programa inclusivo inclusivo, equitativo, educativo, ¿sí? Entonces, en este programa es muy importante, dice, hay un proceso, en la inclusión, un proceso educativo que parte del respeto a la dignidad humana y de la valoración de la diversidad en las consecuencias.
propias de todas las personas, especialmente en los sectores sociales de desventaja, y desarrolla el máximo de sus potencialidades mediante una acción pedagógica diferenciada y el establecimiento de condiciones adecuadas a la diversidad. Ahorita lo mencionaba, digo, a los niños, en este caso, que tienen esta dificultad, por así decirlo, cualquiera que sea su dificultad, cualquiera que sea esa situación que le desventaja de los otros, tenemos la obligación, nosotros maestros, docentes, darle atención, inclusive hasta cierto punto priorizar su situación para que estos niños logren en algún momento, bueno, pues tener las mismas posibilidades a su máxima posibilidad, ¿verdad? También sabemos que hay situaciones que no dependen de nosotros, pero sí que nosotros, compañeros, no haya una cuestión en la que estemos desventajando nosotros mismos a los niños. Dice, lo que implica la eliminación o minimización de todo aquello que constituya una barrera de desarrollo de aprendizaje y a la participación de la comunidad escolar. Que no dependa, compañeros, de lo que es la comunidad escolar, que no dependa del desarrollo de nuestras actividades para que el alumno tenga esa problemática o que siga alimentando esa problemática, sino más bien que nosotros ayudemos a que sea una situación más completa en donde el alumno pueda llegar a ser aceptado, pueda llegar a ser valorado por su dignidad humana. Uh-huh. Y ahí tenemos otros conceptos, aparte de la inclusión, la equidad, y es importante ya conocer lo que es la equidad, es un trato diferenciado, ¿no? Aquí lo dice, hacia las personas. El diferenciado tiene que ver con las características, tiene que ver con sus cualidades, tiene que ver con sus necesidades, en fin, todo lo que se hace de manera diferenciada es con el propósito de igualar las oportunidades en la vida social. Ok, pero ya está hablando de actividades más específicas, ¿no? Con el alumno. Ya está hablando con un trato más personalizado. Esto con el fin de igualar. ¿Y qué es la equidad educativa? Bueno, es una atención con mayores, atención aquí, con mayores y mejores recursos a grupos sociales. Esa es la equidad educativa. Una atención todavía mucho mayor a estudiantes en desventaja, ya sea cualquier condición, ya sea socioeconómica, por su capacidad, por su origen étnico, cualquier situación se le debe atender con mejor recurso todavía, ¿ok? Esto en base a sus características, lo decía, cualidades, necesidades particulares, todo con el máximo logro para desarrollar sus potencialidades y así participen en igual de condición en esta vida social. Vienen más conceptos y nos vamos más rápido, compañeros, porque se nos va el tiempo. Vámonos al concepto que sigue. Las estrategias de equidad e inclusión educativa, acciones encaminadas a crear condiciones en las escuelas de educación regular y en los servicios educativos especial. ¿Sí? Favorecen una educación de calidad con equidad para los alumnos y alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, como actitudes sobresalientes o talentos específicos, así como también las condiciones del espectro autista, con el fin de eliminar barreras que limiten su aprendizaje y participación. De esta manera aseguran su acceso, permanencia y egreso de las instituciones. Así es, y el concepto que sigue es el fortalecimiento académico, ya lo habíamos mencionado hace un momentito, es donde acciones dirigidas al personal directivo, a todos los docentes de esa escuela, donde se les va a brindar, fíjese bien, las herramientas adecuadas. Se les va a desarrollar las competencias y habilidades para poder atender a todos aquellos alumnos que que tengan esta condición de discapacidad. ¿Cuál es el fin? Para que dentro de este programa hay beneficiarios que van a incluirse en este programa para la inclusión y la equidad educativa, pero todo esto tiene que tener una preparación, todo el docente, dice, todo lo anterior a través del diseño y realización de diplomados, congresos, seminarios, encuentros académicos, cursos, talleres, conferencias, reuniones de trabajo, entre otras. En otras palabras, el docente, la escuela tiene que estar capacitada para atender a los alumnos con estas condiciones y el encargado de gestionar esto, aparte de la parte directiva, es
El gobierno debe ser el más interesado en equipar a las escuelas, en equipar a los docentes, dotar de herramientas, de cualquier necesidad, estar al pendiente para que no se viole ese derecho, ¿no? Que tienen las personas con discapacidad, así como cualquier otro alumno en cualquier condición. Y tenemos ahora la perspectiva de género, maestra. Muy bien, ahí me puedes bajar un poquito la información. Ahí está, perspectiva de género. Dice, la perspectiva de género, concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. ¿Sí? Dice, se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género, crear las condiciones de cambio que permitan avanzar la construcción de igualdad, ¿sí? Que todos, tanto niñas como niños, tengan una igualdad de oportunidades, que tengan las mismas oportunidades en general, sin uno sobre los otros. Así es, precisamente esa es la perspectiva de género. Tenemos los riesgos de exclusión. Bueno, cuando nosotros no incluimos a los niños dentro de las escuelas, ese es el riesgo, condición que se define por el no acceso o el acceso restringido a sus derechos y oportunidades fundamentales, entre ellos el derecho a la educación. Vamos a ver, faltan más conceptos. Sí, aquí viene otro concepto. Bueno, tenemos el Servicio Público de Educación Especial. Dice, son aquellas que brindan atención educativa a las alumnas y alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta y comunicación, de aptitudes sobresalientes o talentos específicos, o con las condiciones de aspecto autista, formando parte del, ahí tenemos Sistema Educativo Nacional, y se clasifican en 3 tipos de servicio. Tenemos, por ejemplo, la CAPEP. Ahí tenemos las siglas, tenemos también la USAEP, tenemos el CAM, tenemos el CAM laboral, tenemos el CRIE y tenemos el AUP. Sí, también es muy importante que las conozcamos y que sepamos el significado de cada una de ellas. Las tenemos en esto, ya las mencionamos, ya las hemos comentado, y los invito a que las arropemos y las guardemos en nuestro diccionario. Bien, y tenemos también otro concepto, aquí el de la situación de vulnerabilidad. Yo creo que esto tiene que ver con los contextos también, pero bueno, son las circunstancias, son las condiciones, ya sea por la edad, sexo, estado civil, origen étnico, discapacidad, ya sea un alumno con una aptitud sobresaliente, una condición migratoria, todo lo que tiene que ver con lo que impida a los alumnos ingresar, permanecer e ingresar a las instituciones públicas. Todas estas condiciones se les conoce como situaciones de vulnerabilidad, ya que pueden formar barreras, ¿no?, para el aprendizaje, o pueden ser circunstancias que impidan el acceso, inclusive a que concluyan la educación obligatoria. Por eso se le conoce como situaciones de vulnerabilidad. Y ahora vamos a pasar de una manera más rápida y ya vamos a concluir el tema. Casi estamos llegando ya al final. Yo digo, lo más rescatable o lo más importante eran los conceptos, lo que vamos a ver ahora como introducción y algunos detalles del programa, no nada más como conocimiento general, pero lo que hemos hablado hasta el momento es lo relevante que debemos de conocer, que más adelante se va a ampliar. ¿Qué viene en la introducción? Viene el marco legal, viene todo lo que sustenta este programa, todo lo que tiene como base para que este programa se lleve a cabo. Y normalmente en todos los programas hay un marco legal, hay un marco normativo que es la base, ¿no? Y aquí vienen algunos artículos, algunas leyes, y vamos a hablar de manera rápida de ellas, ¿no? Las vamos a mencionar, ya ustedes con más calma, más tiempo, adéntrense más a la lectura para que vayan comprendiendo un poquito más este marco legal. Pero me gustaría, maestra, que mencionáramos las leyes, los artículos, nada más así, y alguna referencia rápida de cada artículo, y ya los compañeros con más tiempo ellos puedan meterse a la lectura, ¿no? Para entenderlo mejor. Vamos a empezar con la primera. Bueno, tenemos ahí como primer artículo, tenemos del programa de una iniciativa del gobierno mexicano que busca dar cumplimiento al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Que pretende, dice, la nación tiene como composición pluricultural sustentada originalmente en pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en un territorio actual del país,
al iniciar la colonización y la conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. ¿Qué pretende este artículo? Promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas. Dichas autoridades tienen obligación de que garantizar y incrementar los niveles de escolaridad, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural e impulsar el respeto y el conocimiento de la diversidad cultural existente en la nación. Bien, y dentro del marco legal también tenemos el artículo 3 de la Constitución Política. Aquí su base es que toda persona tiene derecho a recibir educación. Yo creo que no hay mucho que explicar aquí en cuanto al artículo 3. Hay un tema completamente dedicado a esto. Yo creo que esa es la base, ¿no? Hay una Agenda 2030 donde se habla de objetivos específicos para la educación inclusiva y la equidad y la calidad, ¿no? Viene el 4.3, el 4.7 y el 4.5, ahí vamos a invitar a que los lea, y estos tres conceptos importantes de la integralidad, la equidad y la excelencia que forman parte, bueno, de esta agenda, ¿no? Es uno de los propósitos principales. Y viene otra ley general muy conocida también, maestra, ¿cuál es? Tenemos también la Ley General de los Derechos Lingüísticos en los Pueblos Indígenas y como prioridad el artículo 1, que señala que tienen por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas bajo un contexto de respeto a sus derechos. Recuerden, habíamos mencionado que los niños no perdieran su lengua materna, que no se buscara adaptarlos a otra lengua, sino que se respetara el uso de su lengua materna. Dice ahí que esto se sustenta con el artículo 9 de la misma, el artículo 11 y así sucesivamente, los cuales podemos analizar con más profundidad y rescatar lo más importante de ello. Bien, y vámonos más rápido. Ley General de Educación, también su sustento viene en el artículo 32, el artículo 33 y el artículo 41. Y aquí, bueno, el artículo 41 ya lo especifica más, que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar barreras que limitan el aprendizaje, ¿no? Un tema del cual ya hablamos. Este es en cuanto a la Ley General de Educación. Después tenemos, maestra, la Ley General. Tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el artículo 12, que proveerá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos. Sí, era lo que mencionábamos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional, por lo que para tales efectos realizará, entre otras, las siguientes acciones. Y dice ahí, establecer el Sistema Educativo Nacional y su ejecución y evaluación, impulsar, ahí tenemos en la fracción 2, impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional. También en la fracción 3, establecer mecanismos a fin de que las niñas y niños con discapacidad gocen de los derechos de la admisión gratuita y obligatoria, así como la atención especializada, ojo, antes mencionado. Bueno. Así tenemos también ya lo que la OMS o la Organización Mundial de la Salud hizo una estimación en el 2010 donde nos da unos porcentajes de la población con personas con discapacidad y dice que son 15.8 millones de personas con estas necesidades. Y bueno, vienen porcentajes de cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos entre niños de 0 y 14 años y niños entre 15 y 29 años de edad, según esta encuesta o esta estimación del 2010. Bien, y tenemos los objetivos, ya estamos terminando los objetivos, el objetivo general, el objetivo específico, después más adelante tenemos los lineamientos, vamos a ir rápido con este tema. ¿Cuál es el objetivo general, maestra? Bueno, tenemos ahí como objetivo general contribuir al bienestar social e igualdad mediante el apoyo de instituciones de educación básica, media superior, a fin de que cuenten con una infraestructura adaptada, equipada y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención a la población del contexto vulnerable, eliminar las barreras de aprendizaje que limiten el acceso al servicio educativo.
Así es, y si me permite irme más rápido, esto es lo que o esto es lo que tiene como propósito, ¿no? Este programa. Este es el objetivo principal. Vienen obviamente objetivos específicos, en especial para escuelas de educación indígena. Su otro objetivo son los centros de educación migrante, ¿no? El beneficiarlos, el beneficiar también a este tipo de centros, pero también beneficiar a los servicios públicos de educación especial, ya sea de cualquier nivel, inicial, básica, inclusive aquellos de estudios superiores. ¿Qué más encontramos aquí? Me voy rápido, los lineamientos, maestros, ya si me permite mencionarlos porque ya se nos acabó el tiempo, el de cobertura, o sea, este programa es para todo el nivel nacional y su objetivo, bueno, es que este programa tipo básico para, ¿qué dijimos que significaba AEL, maestra? Ok, el programa es Programa que es que estas eso. autoridades focalicen estas escuelas y se den estos servicios, ¿no? Para atender a los alumnos que estén en contexto de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los beneficiarios? Bueno, todas aquellas escuelas, otra vez lo vuelvo a decir, indígenas, centro de educación migrante, servicios de educación especial públicos, en nivel inicial básico y formación para el trabajo. Hay requisitos para poder tener este programa en nuestras escuelas. Aquí están los requisitos. Yo creo que los interesados tendrá que profundizar en ello, así como los procedimientos para que tu escuela sea seleccionada. Aquí viene el procedimiento de la selección y bueno, también algo que es un poquito más extenso, donde ya vienen tablas, vienen, ¿cómo se llama? Prioridades para seleccionar, vienen qué características, cómo es el apoyo, cuánto es el monto, etcétera, etcétera. Yo creo que algo que ya no vamos a alcanzar a estudiar y bueno, maestra Gaby, agradecemos por esta intervención, por apoyarnos en entender todavía más con profundidad este tema de las reglas de operación del programa para educación inclusiva, equidad, perdón, inclusión y la equidad educativa para este ejercicio fiscal 2019. Maestra Gaby, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, esperemos que nuestros compañeros sean beneficiados con esta explicación. Bueno, pues muchas gracias y yo nada más lo último que les quiero comentar así rápido es que la inclusión y la equidad son procesos educativos y nosotros como docentes debemos trabajar, debemos buscar que estos procesos se logren, que estos procesos se alcancen y sí, maestro, sí depende mucho de nosotros, así que ánimo con todas las ganas al trabajo de la inclusión y la equidad. Gracias, maestra. Entonces es todo por hoy, maestra Gaby, teniente profe Héctor Godoy. Estamos aquí para cualquier otra duda. Pueden escribirlo ahí en los comentarios. Síganos en nuestras páginas, ya lo dijimos. Y hoy tenemos una clase. Hoy tenemos la sesión, si no me recuerdo, número 15. Ya dije la organización. Si no, pues busquen en nuestra página. Y bueno, sin más por mencionar, muchas gracias. Estamos en contacto, maestra Gaby. Nos vemos pronto. Gracias por este Por este acompañamiento. acompañamiento. Hasta Hasta luego. luego. Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en esta